Si algo caracteriza a las distopías cyberpunk, además de las megaurbes plagadas de neones, las guerras entre corporaciones o la fusión entre cuerpo y tecnología, es la marcada diferencia de clases que domina el panorama social de las calles de estos mundos. En general, estos universos tienen un sistema de clases sociales que marcan una clara diferencia entre los peldaños de una escalera dominada por la jerarquía que imponen los conglomerados industriales, que paso a paso, despacho a despacho y piso a piso, dan paso a una informe masa de vendedores, mercenarios o aquellos que viven en las sombras del sistema, y finalmente, en el fondo del barril, a aquellos a los que estas sociedades abandonan por completo. ¿Cómo sería vivir en el fino hilo que en estas distopías separa una vida más o menos digna de una lucha diaria por continuar con tu mera existencia? Piénsalo, tienes hambre, no has podido comer más que unos pocos bocados en todo el día. Te sientas y una notificación brilla en tu implante retinal. Un mensaje de una de esas omnipresentes compañías. Una promesa de dejar todos tus problemas atrás. Un trabajo por el que tanto has peleado. Un cuerpo mejorado, insensible al dolor, que no tiembla con el frío que se cuela por unas ventanas que ya no cierran bien. Y a cambio, solo debes entregar tu cuerpo y mantenerte fiel a la compañía. Y como no tienes nada mejor o perspectivas de poder siquiera aspirar a algo, aceptas la oferta. Pero las cosas no podían ser tan sencillas. Citizen Sleeper ha sido un pequeño gran descubrimiento en los últimos meses. Un juego de rol que roza la novela visual, pero en el que cada una de sus escasas mecánicas tiene un propósito claro, para conseguir trasladarte a una estación orbital en el mismo borde de la galaxia conocida. Nada más empezar debemos escoger la clase que definirá nuestro personaje de entre tres posibles opciones. Una centrada en la tecnología, con estadísticas que favorecen el hackeo, un arquetipo de chatarrero especialmente resistente y finalmente una con un boost a la fuerza, siendo un prototipo de trabajador industrial. Esta primera decisión va a marcar cómo tendremos que aproximarnos a cada situación, pues aunque en principio podemos ir en contra de esta elección inicial, el juego premia, especialmente en los primeros tramos, el destacar en alguna tarea, por lo que gastar recursos en eliminar una desventaja, en vez de fortalecer nuestras habilidades innatas, es jugar a la ruleta rusa a cambio de una recompensa muy escasa. Con nuestro personaje definido nos despertaremos en la estación AI, una base de la que parten expediciones colonizadoras a nuevos sistemas, y el único punto habitado en cientos de años luz a la redonda, tras escapar entre los residuos de las instalaciones de la corporación a la que pertenecemos como Sleepers. Robots cuya mente es una copia de la de un ser humano previamente existente, y tras ser rescatados por un chatarrero, empezaremos una nueva vida. Este va a ser un juego centrado en las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Cada día podemos realizar hasta 5 acciones, cuyo desenlace dependerá de los dados que al inicio de ese día nos hayan tocado. Valores bajos harán más probables los fallos, mientras que los altos los evitarán en su mayoría, y pueden producir bonus sobre el resultado bueno de base. De forma que la interacción entre nuestras estadísticas, el tipo de acción a realizar y el dado con el que vamos a realizar la tirada deben tenerse en cuenta a la hora de tomar cada decisión. Elegir hacer un trabajo arriesgado, que nos repercutirá un gran beneficio, puede ser más o menos peligroso dependiendo del día, haciendo que si tenemos una buena mano, un personaje sin apenas fuerza pueda salir indemne de una labor con un importante desgaste físico, pero también que una mala racha pueda dejarnos en un estado crítico, aunque esos días nos hayamos centrado en trabajos sencillos y de nuestra área de especialidad. Saber medir los riesgos y las recompensas potenciales es la clave para poder avanzar día a día, porque en este juego una serie de malas decisiones puede meternos en una espiral de la que nos sea imposible escapar. A pesar de ser un robot, tenemos necesidades muy humanas que cubrir. El paso de los días y ciertas acciones nos drenan poco a poco la energía, que solo puede ser recuperada consumiendo algún tipo de alimento, que
por supuesto, no es gratis, a lo que se suma que los sleepers no son unidades robóticas normales y se deterioran rápidamente si no reciben dosis recurrentes de una sustancia que solo los grandes corpos pueden fabricar y que los mantiene unidos a estas compañías a modo de esclavos, pues de escapar del control de estas, sus cuerpos acaban inutilizados al cabo de poco tiempo. Esta particular condición se refleja mediante una barra que mide el estado de nuestro cuerpo. Hagamos lo que hagamos, al finalizar cada día perderemos un segmento. Si llegamos a 0, morimos y la partida finaliza. Pero es que además de cuanta más salud disponemos, más dados tenemos disponibles para realizar una acción, y por tanto, un cuerpo más deteriorado implica menos oportunidades para obtener recursos, lo que a su vez se va a traducir en mayores dificultades para mantenernos a flote. Esta serie de sistemas interaccionan entre sí, creando una de las representaciones más crudas de la pobreza que yo haya experimentado dentro de un videojuego. Entrar en una espiral descendente por un accidente trabajando o una mala jugada de la suerte es extremadamente sencillo, y es una situación de la que es muy difícil salir. Un día pierdes más vitalidad de la prevista, tu siguiente mano pasa a tener menos dados y encima tienes la mala suerte de que sean de bajo valor, lo que aumenta el riesgo de las acciones más económicamente rentables, por lo que o nos conformamos con menos ganancias y, consecuentemente, con más dificultades para recuperarnos, obligándonos a utilizar recursos, si es que tenemos, que estuviéramos acumulando para otra cosa, o nos la jugamos para intentar salir del bache. Ninguna de las opciones es segura. Ambas pueden hacernos salir a flote o hundirnos aún más, pero hay que escoger. Así son los días en la estación, una incesante lluvia de decisiones, caídas, pequeños éxitos y una continua lucha por seguir adelante una jornada más, mientras descubrimos las nuevas partes de la nave y a las personas que la habitan junto a sus problemas, esperanzas y formas de ser. Historias de vidas ahogadas por las cargas que el destino ha puesto sobre ellas. Personajes que nos hablan de la propia idiosincrasia de la gente que habita entre esas paredes que los separan del vacío. Unas veces buenas, otras malas y muchas grises. Historias de esperanza y gente derrotada, y algunas que ni siquiera son vida. Cada una de ellas esperando a que investiguemos cada punto de la nave para mostrarnos una nueva faceta de la realidad de este mundo, pero que en su mayoría no se presentan ni informan de que puedan existir, quedando como recompensas para aquellos que quieran arriesgarse a adentrarse en las callejuelas de los mercados y portales de edificios que se alzan intentando alcanzar a aquellos que están al otro lado del anillo. Y que consiguen, junto a un guión exquisitamente escrito y una banda sonora minimalista pero que casa de forma perfecta con lo que se nos presenta en cada momento, dotar de familiaridad y tridimensionalidad a lo que realmente son solo unos puntos blancos en una pantalla. Avanzar día a día es superar los baches del camino, adaptarte a un entorno para nada hospitalario, pero que acabas conociendo como la palma de tu mano, encontrar nuevas personas en las que apoyarte para seguir, decidir tomar caminos que muchas veces sabes que no son los correctos, pero que son los únicos que te pueden sacar del agujero, pero siempre dejando una pequeña ventana para que podamos mostrar la humanidad que reside en ese oxidado y frío cuerpo. Este no es un juego para todo el mundo. De primeras es un título que no está traducido al castellano, lo que de por sí limita el público que puede disfrutarlo. Pero si además no te atraen las novelas visuales o los RPGs clásicos, con cientos y cientos de líneas de diálogo, Citizen Sleeper no puede siquiera ser una opción, pues por muchos grandes momentos que potencialmente pueda darte, requiere de un esfuerzo por parte del jugador para dotar de vida a su mundo y personajes, pero que construye un imbricado telar de historias, personas y eventos que consiguen transmitir un mundo que juegos como Cyberpunk 2077 solo pueden soñar. Pocos títulos me han tenido tan inmerso en su mundo como este durante las 12 o 13 horas que me ha llevado a completar buena parte de sus finales, y muchos de los personajes que he encontrado por el camino los he sentido más humanos que a la gran mayoría de los que hacen aparición en las grandes superproducciones, a pesar de no ser más que unas pocas ilustraciones y mucho texto. Citizen Sleeper no es para todo el mundo, pero si eres parte del público al que se dirige, esta es una de las experiencias más especiales que puedes obtener delante de una pantalla que este juego convierte en una ventana a un universo muy, muy lejano.